bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy tenemos un programa que estoy segura te va a atrapar. ¿Sabes que una de las causas principales de la pérdida de visión en los niños son los golpes? Sí, los golpes que se pueden dar en casa o en la escuela. Así que hoy quédate ahí que te vamos a contar qué tenés que hacer si tu hijo o tu nieto sufre un golpe en el ojo. Y en el segundo bloque vamos a hablar de todas preguntas que mandaron a la producción en base a todas las personas que tienen presión ocular alta o glaucoma. ¿Nos acompañan? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista, y para hablar de traumatismo ocular en niños hemos invitado al doctor Luis Carlos Díaz González. Gracias por venir, Luis. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, a las órdenes, un placer venir acá. Y yo feliz de tenerte. Luis, ¿cómo hacemos para saber si un golpe en un niño en el ojo es grave o no? Bueno, es importante tu pregunta porque siempre la gente dice, me golpeó o se golpeó el chico, ¿qué es lo que tengo que hacer ante un golpe? ¿Cómo puedo proceder de esa manera en mi casa? Y en realidad es muy fácil. Hay que derivarlo rápidamente al oftalmólogo. Uno dice, no, hay que tratar de lavarle, de poner... No, salvo que sea un accidente con algún producto químico o algo, claro. Aún un cuerpo extraño puede ocasionar lesiones. De hecho, hay un cuadro descrito, se llama Rabin, el chico que está constantemente refregándose el ojo, es una causa importante de una futura deformación de uno de los órganos del ojo que forman parte de su cápsula, que es la córnea, y que al tener un cuerpo extraño enclavado y hacer el efecto Rabin y no sacarlo, puede producir lesiones más profundas y dando lugar a leucomas, manchas blancas, cicatrices, que afectan su aprendizaje visual. El chico todavía está aprendiendo a ver, su cerebro todavía está aprendiendo a ver. Pero como primera medida, evitar que el chico se toque el ojo. Se frote el ojo. Y vaya inmediatamente a la consulta. Porque muchas veces uno dice, ¿qué puedo hacer? Ir a la consulta. Sí, a una guardia oftalmológica. A la guardia. Hoy en día es el tiempo, lo tiene que emplear en el traslado, en lo que sea, en la camioneta del vecino, en su auto, en colectivo, tratarlo más rápido para que lo vean. Más rápido en el sentido no es que va a ser operado, eso queda para un capítulo aparte, quizás no sea el tema de hoy, que son las heridas penetrantes, que ya es un resorte de la cirugía muy técnico, donde obviamente el ojo que no está preparado para eso, pero con lesiones a ojo cerrado a veces también se producen alteraciones que pueden dar lugar también a una cirugía con posterioridad. Tal cual. ¿Y es cierto que la causa principal de consulta es la conjuntivitis y después los golpes? No. Las conjuntivitis en sí van asociadas, lo que yo veo, a alteraciones del párpado, generalmente por un párpado alterado, seco, que se descama, que tiene la posibilidad de producir aperturas para que las mismas bacterias de la piel lo invadan y formen los orzuelos, los chaláceos, y a veces se acompañan de conjuntivitis. El doctor Díaz González es médico oftalmólogo y ha estado en el Hospital Santa Lucía durante muchos años. ¿Y hace cuántos años en el Hospital Garrahan, Luis? Y prácticamente desde que se inauguró, desde el 88 hasta el día de la fecha. Así que la experiencia que tiene en traumatismos en niños es vastísima. Contame, ¿vos qué es lo que ves principalmente? Mira, la pregunta clave, y no hay nada preparado, pero es un desafío esa pregunta, y voy a explicar por qué. Todo chico se golpeó, ya sea en forma directa o indirecta. ¿A qué me refiero? A que yo le pregunte a la madre, ¿recibió un golpe? Cuando era más joven, ¿recibió un golpe? Sí, se golpeó. Recuerdo que antes de ayer, recuerdo que con el amigo, recuerdo que no. Y si no, vienen con el chico que se golpeó. Y no hay ninguna duda de que ese golpe sucede. Es decir, pasó. Sí. Y he tenido la experiencia de ver un chico
con el tío, se había caído de la bicicleta, se había clavado el manubrio. Yo recién estaba entrado en el hospital y recuerdo que, en ese momento mi jefe, el doctor Manciti, dijo, tiene un retinoblastoma. Y yo quedé muy impactado con eso realmente, porque se había golpeado, se había clavado, sin embargo, motivó la consulta y lo que estábamos viendo, que era una hemorragia con siembras vítreas, no eran por el golpe. Mirá. Pero eso fue el inicio nada más. Y después se hizo mucho más prolongado. Y fíjate vos que llegamos a un punto donde directamente en el servicio de retina decimos, lo último que tienen que pensar es que se golpeó, lo último. Ajá. ¿Por qué? Porque se golpeó. Otro ejemplo, chico empieza a jugar al rugby, creo que era, recibe un pelotazo, una hemorragia, vemos que hay en un sector, se deja revisar con un lente especial que se coloca delante del ojo, que se llama lente de 3 espejos y permite ver una parte de la retina que no se ve en forma, Directa, de forma directa, sin aparatología. Y tenía efectivamente un sangrado, pero de lo que se llama vaso puente. Es decir, tenía una enfermedad que la retina se va alterando, se va abriendo como si fuera un libro mojado, que va perdiendo sus páginas, se van, se llama retinosquisis juvenil y justamente ese vaso con la destrucción de la fibra había quedado a expensas, libre de movimiento por algo que le da forma al ojo, que por eso el ojo tiene forma de ojo, algo lo infla, que es el cuerpo vítreo. Ese vaso había quedado a expensas de ese gel y con los movimientos del gel tironeo y dio lugar a la hemorragia. Mira, entonces vos asociás muchas veces los golpes con la falta de visión del ojo del niño. Las consultas, sí, muchas son maculopatías que motivan la consulta, pero he visto, por ejemplo, estadios cicatrizales de procesos infecciosos. Como por ejemplo una toxoplasmosis, una toxocariasis. Uno siempre va a la casa y ve una mancha de humedad y dice, uy, la mancha de humedad, y viene otra persona y dice, no, yo viví en esta casa hace 30 años y la mancha ya está. De modo que todo lo que vemos no es agudo. Claro. ¿Por qué va a ser agudo? Claro. Todo auto que choca, trauma ocular, no es un 0 kilómetro. O sea, es un auto que viene con sus cosas y recibe un golpe. Entiendo. Entonces, volviendo a esa pregunta, ¿qué es lo que veo? La conducta que yo quiero, o sea, lo que quiero recalcar acá es que si no vemos testigos clave de trauma ocular, como pueden ser laceraciones de la parte anterior del ojo que se llama córnea, el scalp, alguna desinserción de lo que está inmediatamente adentro del ojo, que es el iris, que está acá, que a veces se desinserta por el golpe, testigos clave de trauma ocular, tenemos que pensar en que hay otras cosas. Entiendo. Y uno hace gala de la unilateralidad, pero aquí que hay muchos procesos de los que estamos hablando, inclusive ya nombramos uno o dos, son procesos tan asimétricos y tan asincrónicos que comienzan en un ojo y a los 6 meses al año aparecen en el otro ojo. Es cierto que la llegada del estudio del espesor de la retina, los receptores y todo eso llamado CT, nos ayuda muchísimo. Claro. Pero a veces el traumatismo también puede dar la misma imagen. Entonces es difícil a veces, cuando es una etapa cicatrizal, determinar si esa lesión fue dada por el golpe, o ya la tenía. Bueno, volviendo al golpe, entonces, lo principal, que el niño no se frote el ojo. Que el niño no trate de no tocarse el ojo. Es cierto que el chico se puede tocar el ojo por un proceso alérgico, sí, por un proceso, como ya dije, generado por un problema en las pestañas, una meibomitis, una inflamación de las glándulas, donde requieran obviamente tratamiento, o por un cuerpo extraño. Descartado eso, no tiene que tocarse. Y si tiene eso y hacen el rubbing, empeora el cuadro. Por más que sienta alivio, pues como que fija el ojo y siente un poquito de mejora, no tiene que tocarlo. El chico no tiene por qué tocarse el ojo, hay que estar atento si lo hace. Totalmente. Una pregunta, Luis. ¿Vos ves muchos traumatismos por deportes, por ejemplo, por la práctica de deportes?
Lo veo en chicos más grandes, Ajá. que obviamente juegan más fuerte, tienen más fuerza, mayor masa muscular y sí, y hay un accidente ya del extremo, que es cuando la capa profunda que alimenta las fibras nerviosas de la retina se rompe, que es el desgarro coroideo. Entonces, ese es como decir, bueno, ya no hay nada que hacer. O sea, se desgarró la tela y no se puede surcir, no hay ningún tipo de tratamiento por la profundidad que tiene. O sea, se dice que es la capa más externa del lobo ocular, cerca de la cáscara del ojo, que es la esclera. O sea, tenemos la esclera e inmediatamente aparece esta capa coroidea, que es una capa compleja, vascular, que está bien separada por otra que evita que las fibras se encharquen. Cuando hay un traumatismo, hay un episodio transitorio que se llama conmoción retinal, donde la retina se carga de líquido, hay edema, da un aspecto blanquecino, y después tiende a volver lentamente con la ayuda de antiinflamatorios, reposo, dilatación de la pupila. Eso es como aquel que se quiebra el brazo se enyesa. Aquel que se golpea, al dilatar la pupila, en la mayor parte de los casos, se relaja el ojo como órgano. La conmoción retinal regresa, sin embargo, cuando ya hay roturas de la coroide, que son las que suelen verse, y eso es lo peligroso, ¿no? La rotura coroide. ¿Qué otra cosa se balancea con la rotura coroidea? Me tocó ver el síndrome escopletario, descrito hace muchos años, no me acuerdo si 1902, 1904, donde sin tocar el ojo, indirectamente del ojo, sino por cercanía, lo que sería un petardo, un balín, Sí. la onda expansiva produce alteraciones coroideas profundas con formación de fibrosis. Entonces ya quedan cicatrices, volvemos lo mismo. Entonces no es necesario que sea un traumatismo directo, sino que esté cerquita del maxilar, a lo mejor un atrapamiento de un balín, o lo que puede ser una onda expansiva de una pirotecnia. Claro, claro, sí, sí, de algún fuego artificial. Entonces, Es lo mismo. sí, tal cual. Entonces, como dice el doctor Díaz González, concurrir urgente al servicio de oftalmología, que hay guardias numerosas en toda la Argentina, tanto públicas como privadas, y eso sería el factor a tener en cuenta, ¿no? Sí, es importante determinar algo, es decir, que quede bien en claro eso. Volvemos en breves minutos, tras una pequeña tanda con Más a la Vista. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista, y celebrando de alguna forma la Semana Mundial del Glaucoma, tenemos acá un médico oftalmólogo especialista en el tema, que es el doctor Héctor Fontana. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. No, gracias, Amalia, y a todos ustedes por invitarme. Un placer. El doctor Fontana es jefe del servicio de glaucoma del Hospital Santa Lucía, de mi hospital. Es disertante y director de cursos en nuestro país, en el exterior. ¿Terminó ya tu presidencia de la Asociación Argentina de Glaucoma? Sí, ya terminó. Así que sos ya soy recién past president, sí. Exacto. Mira, Héctor, tenemos varios colegas que los conoces a todos, que hablan de glaucoma en nuestro programa, pero nos han llegado tantas preguntas del público y vos sos tan claro siempre para explicar, que te hemos invitado para ver si le sacamos todas las dudas. ¿Cómo no? Una dice: estoy tomando cortisona, ¿esto puede afectar a mi presión intraocular? Sí, en realidad no todos los pacientes son respondedores a los corticoides, pero existe un porcentaje que pueden desarrollar un incremento que varía en el tiempo y en la intensidad de la presión intraocular asociado al uso de corticoides. Se llaman pacientes respondedores a los corticoides desde el punto de vista de la presión intraocular. Por eso, siempre que sea necesario administrar un corticoide, ese paciente debe controlarse más de cerca la presión. Muy bien, o sea que todo es muy personalizado, muy dependiendo de cada paciente. En general, Amalia, los corticoides no se aconsejan en pacientes que están cursando un cuadro de hipertensión ocular
o ya un glaucoma establecido. Tal cual. De todos modos, hay circunstancias que ameritan el uso de corticoides, entonces en esos casos lo que les pedimos es que alerten a su médico oftalmólogo de la necesidad de uso. Está bien, está clarísimo. El principal problema es con los que usan corticoides inhalatorios, orales o tópicos sin prescripción médica. Sí, sí, como cualquier medicamento Exactamente. que se usa y que se usa en forma crónica, sin Claro, control eso médico. puede desencadenar glaucomas, incluso terminales, que hacen que el paciente llegue a la consulta con una alteración muy importante de su campo visual, que ya es irreversible y que pudo estar asociado a eso. Wow. La segunda pregunta dice, si yo tengo glaucoma, ¿a partir de cuándo mis hijos deben revisarse la vista? En realidad, la posibilidad de que un individuo tenga glaucoma se da desde el nacimiento hasta el momento del fallecimiento de un paciente. Por eso son tan importantes las pesquisas en el niño, que hasta hace no mucho tiempo no se hacían, Sí. y por lo menos el control de la presión intraocular una vez por año en pacientes adultos. Si alguien tiene un familiar de primer grado, por ejemplo, padre, madre, hermano, con glaucoma, eso se considera un factor de riesgo adicional, que inclina la balanza a la hora de decidir si tratar o no a un paciente en un sospechoso de glaucoma. Claro. No todos los pacientes hijos de personas con glaucoma necesariamente van a desarrollar un padecer la glaucoma, enfermedad, sí. pero lo ideal es que en la medida en que uno se entere del diagnóstico del glaucoma, si tiene hijos biológicos, debe recomendarle al oftalmólogo que le tome la presión intraocular. Clarísimo, Héctor. Mira esta que simpática. El día de la visita, ¿es mejor que me ponga las gotas antes de hacerla? Siempre que uno se encuentre en tratamiento con glaucoma, las gotas deben ser colocadas inclusive el mismo día de la consulta. Nos pasa mucho que algunos pacientes concurren a la consulta y dicen, hoy no me coloqué la gota porque quería ver cómo tenía la presión. Y en realidad a nosotros nos interesa especialmente tomarle la presión bajo el efecto de la gota para saber si el paciente está en lo que nosotros llamamos presión objetivo, que es la presión a la cual queremos llegar para que de esa manera evaluar si progresa o no el glaucoma. Sí, pero viste que son preguntas que te hacen en el consultorio. Son importantísimas. Sí. ¿Es necesario que me ponga las gotas siempre a la misma hora? En realidad lo recomendable es que sí. Existe una tolerancia que se establece entre 1 hora y 2 anteriores o posteriores al horario de colocación. En esos casos se considera que el riesgo de que no tenga el efecto deseado es mínimo, pero en lo posible, si se mantiene el horario de colocación, se considera que la respuesta al tratamiento es mucho mejor. Claro, es lo más aconsejable. Exactamente. Si practico yoga, ¿puedo hacer que baje la presión del ojo? Bueno, hay toda una nueva tendencia a realizar todo tipo de actividades que tengan que ver con el bienestar general, que ayudan en lo que es el mantenimiento de la presión intraocular. La realización del yoga no está probado directamente que baje la presión intraocular, pero sí el mejorar las condiciones generales del individuo hacen que esto pueda tener incidencia sobre el valor. Lo que no es aconsejable si un paciente tiene diagnosticado un glaucoma y especialmente en determinados tipos de glaucoma es que realice determinadas posturas en yoga que tienen que ver con la colocación de la cabeza hacia abajo. Pero por lo general toda conducta que ayude a la mejoría del bienestar en términos generales del individuo se considera que es beneficiosa para el manejo de la presión intraocular. Claro, como es más, la alimentación, por como supuesto, la actividad física. La actividad física, la incorporación de determinados nutracéuticos, la evaluación del paciente desde un punto de vista general, la adopción de ciertos hábitos que tienen que ver con el bienestar, en definitiva ayudan, porque hace poco tiempo ya se empiezan a ver publicaciones que asocian las alteraciones en el estilo de vida
o los cuadros de estrés muy importante con una mayor descarga de corticoides a cargo de la suprarrenal, que en cierta forma incidiría sobre el valor de la presión intraocular. Entonces, todo lo que tienda a normalizar nuestro medio interno y el bienestar desde el punto de vista psíquico y físico, ayudaría también al cuidado integral del ojo. Qué pregunta importante, ¿no? Me acaban de operar de catarata y me bajó la presión ocular. ¿Me tengo que considerar curado? No. O sea, la posibilidad de que uno tenga una reducción de la presión intraocular cuando se opera de catarata, es un hecho comprobado, especialmente en un subtipo en particular de glaucoma, que son los glaucomas por cierre angular, siempre y cuando no estén complicados con sinequias periféricas. Generalmente estos pacientes son los que más se benefician con la reducción de la presión intraocular, y en el glaucoma de ángulo abierto hay un pequeño subgrupo en el cual puede disminuir hasta 4 milímetros de mercurio. Es mucho. Exacto, lo cual en pacientes que están borderline o que tienen una hipertensión ocular sin daño puede ser beneficioso. Lo que no se sabe es cuánto dura ese efecto. Entonces, lo que les aconsejamos es que se pongan contentos con ese cambio, pero que no dejen de controlarse, porque puede ser para toda la vida en algunos pacientes, pero en otros, después de un tiempo, empieza a subir nuevamente la presión intraocular y hay que medicarlos o agregar nuevas gotas a las que ya están usando. Hay algunas veces que lo que pasa, Amalia, es que un paciente está usando muchas drogas y tras la extracción del cristalino por la cirugía de catarata, reduce el número de medicamentos que usa para el glaucoma. Claro. Esto puede ser así por siempre o después de un tiempo puede requerir utilizar nuevamente una droga de ese tipo o de otro tipo. Lo que no hay que abandonar son los controles oftalmológicos. Exacto. Esta pregunta también es muy simpática. Cuando me hacen campo visual, a veces se me escapan algunas luces. ¿Es normal? Sí, la mayoría de los estudios perimétricos, especialmente la estrategia que se usa, los que evaluamos glaucoma, lo que hacemos es medir el umbral de detección a la luz. Entonces, vamos desde intensidades más altas a más bajas y viceversa. Claro. Entonces, ocurre en algún momento que algunos puntos se pierden, pero eso no quiere decir que esté perdiendo campo visual. Claro. Es normal. Lo importante es ser objetivo y consciente con las respuestas. Si no vieron la luz, por no apretar el gatillo, porque eso conduce a errores y aparte los equipos actuales, con el tema de la inteligencia artificial, son muy inteligentes, entonces detectan cuando el paciente está mintiendo. Cuando está haciendo trampa. Exactamente. Así que tengan cuidado con eso, no se le puede hacer trampa a la tecnología. Absolutamente. Héctor, súper claras todas tus respuestas. ¿Querés contarnos algo más de la Semana Mundial del Glaucoma? Sí, todos los años, a partir de una iniciativa de la Asociación Mundial de Glaucoma, generalmente en el mes de marzo, se lleva a cabo una campaña en todo el mundo destinada a la detección del glaucoma. Básicamente, en diferentes puntos de nuestro país y de todo el mundo, los servicios de oftalmología están abiertos y receptivos para aquellos pacientes que nunca se tomaron la presión intraocular o quieren tomársela, para que les tomemos la presión y observemos su nervio óptico. Fantástico. Al menos para que, en este caso, en caso de detectar un paciente sospechoso o positivo, le indiquemos o que vea a su oftalmólogo o que inicie un tratamiento adecuado. Muy bueno. Bueno, ya saben, en la semana del 12 al 18 de marzo es este año. Al 18 de marzo, ahora nomás, están todos los servicios de oftalmología públicos abiertos para la toma de presión. En el caso de nuestro hospital, por iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología, que es el que nuclea todo esto, va a ser el 21 de abril este año, porque coincide con un congreso muy importante que se realiza en Argentina, entonces se difirió un poco la fecha. Bueno, pero todo eso se va a avisar. Está todo en las redes, así que los esperamos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a vos. Nos despedimos con el doctor Héctor Fontana y antes de irnos quiero mandarle un saludo muy especial a una televidente que tenemos que es fiel a nosotros, la señora Isolina Falato.
Un beso para vos, Isolina. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en Canal Metro, en A la Vista. Muy buena semana.